tardes. Raquel Neira es investigadora en conflictos medioambientales y fundamentalmente especializada en la problemática de Perú. Entre otras cosas, es vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y sobre todo es colaboradora con el movimiento campesino, con las rondas campesinas peruanas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación aquí en Zaragoza y gracias a todas las organizaciones que han podido colaborar con este evento el día de hoy. Mira, lo primero que queremos preguntarte, porque ha habido una confusión grande aquí en nuestro país respecto a la génesis del conflicto, ¿cómo se explica lo que sucedió? ¿A qué obedece las razones de que se produjera eso que se ha denominado el autogolpe por parte del presidente de Perú? Desde el inicio de su mandato, el presidente Castillo y su gobierno han sufrido muchísimos ataques por parte del Congreso, mayoritariamente de derecha e inclusive de extrema derecha. Luego también ha habido bastante incapacidad, digamos, llamémoslo así, del presidente Castillo en encontrar a los ministros adecuados. Ha habido un cambio permanente de ministros hasta el final de su mandato, el 7 de diciembre, han habido 87 ministros, que es una cifra enorme, nunca antes vista. Entonces, eso también ha colaborado a que las personas que tal vez no se interesen en política se han visto un poco hastiadas por ese permanente cambio, porque naturalmente frenaba pues un desarrollo normal de una economía. Y por otro lado, los constantes ataques, había una lucha frontal entre los dos grupos, entre el Ejecutivo y el Congreso. Y eso no era posible de seguir así. Iba a pasar algo. Todo el mundo estaba en realidad contando los días para ver qué iba a pasar. Y claro, sucedió lo peor en realidad, la peor de las salidas, que ha sido este denominado autogolpe y luego con las masacres que han habido y las protestas que se levantaron, ¿no? ¿Quiénes son los actores que estaban interviniendo en la descomposición de toda esta situación dentro del Parlamento y, bueno, incluso fuera del Parlamento? Entre otras cosas, hablamos de esas oscuras fuerzas fujimoristas, pero creemos que es más complejo, ¿no? Es más complejo porque inclusive la derecha ya se disputa el poder, ¿no? Y el poder, ¿qué significa en el caso de Perú? Es quien tiene acceso a lo que se llaman los recursos naturales, ¿no? El Perú es un gran productor de minerales, es el segundo en plata, es el segundo extractor, decimos, de cobre a nivel mundial, tiene también una producción muy elevada de oro y de estaño y de hierro, ¿no? Entonces hay una riqueza mineral enorme y hay compañías peruanas, extranjeras que están extrayendo y no solamente eso, sino también en el sector de la agroindustria que se está extendiendo también hacia la Amazonía. No hay que olvidar eso, la Amazonía se está deforestando cada vez más rápido. Hasta hace 5 años la Amazonía peruana era la mejor protegida de todas, entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, pero desde hace 5 años la deforestación avanza porque se está introduciendo la agroindustria, ¿no? Palma aceitera, cacao, etcétera, etcétera, otro tipo de productos. Y todos esos dueños, esas empresas, ¿no? Tienen sus intereses en el Congreso. También en la parte de la educación, todo lo que es educación privada y sanidad privada están representados, inclusive están ellos mismos en el Congreso. Ya no se puede decir, no necesitan hacer lobbies, son ellos mismos que están en el Congreso. Eso entendemos entonces que ya en alguna medida iba encarrilado a provocar la situación de caos institucional, es decir, que ya estaban operando esas fuerzas dentro del Parlamento. Bueno, sí, el clan Fujimori, llamémoslo así, ya venía operando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta es la tercera vez que la hija de Alberto Fujimori, el ex dictador, había fracasado en su intento de llegar al poder, ¿no? La tercera vez, pero siempre mantuvo el poder por detrás, ¿no? O sea, no necesitaba ser presidenta, en realidad ya tenía el poder económico del país, ella y sus otras fuerzas, ¿no? Que ahora le han venido a disputar otros sectores de la derecha y de la extrema derecha. Entonces, realmente viene Pedro Castillo a disputar también una parte de ese poder
ni siquiera pudo disputar, intentó, pues no le dejaron, no quisieron repartir nada, ninguna intención de abrirse más o de democratizarse finalmente, ¿no? Entendemos que no se podía considerar, esta es la percepción que teníamos nosotros, a Pedro Castillo como el candidato genuino de los movimientos populares del pueblo peruano, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido una respuesta desde esos movimientos muy fuertes a lo que ha sido esa conspiración constante sobre el Parlamento, ¿no? Exactamente. El problema del Perú es extremadamente complejo. Hay un problema muy grande de hartazgo de lo que es la explotación y del racismo, ¿no? Un racismo muy fuerte que desprecia muchísimo al sector indígena, ¿no? Que lo sigue despreciando. Si ustedes leyeran o escucharan cómo se expresan algunas personas o lo que escriben algunos periódicos, cómo menosprecian a estos seres humanos, ¿no? Son seres humanos, pero simplemente los relegan a los oficios, en realidad jardinero, cocinero, y para eso sirven, y que se regresen a la montaña, así hablan, ¿no? Estos sectores que tienen el poder, ¿no? Y al ver al presidente Castillo, que de todas maneras tiene un origen humilde y campesino, y al haber visto que había sido arrestado y luego está en prisión, ¿no? Está en prisión preventiva y está sufriendo un juicio, la gente se levanta, ¿no? Pero la gente se levanta no solamente por eso, sino que también estaba hastiada de, digamos, 200 años de una república que finalmente ha terminado por tratar hasta peor que en la época colonial. En la época colonial hasta las comunidades indígenas tenían algunos títulos de reconocimiento de la colonia, sufrieron muchísima masacre, y en la época republicana no había esa cantidad de masacres, pero sí terminaron por arrebatarle todas sus tierras, ¿no? Una explotación y un racismo que venía acumulándose ya demasiados años, ¿no? Sin haberse democratizado nada. Y no solamente eso, sino se expresa también en que los servicios básicos de salud y de educación están a nivel cero. El Perú no ha cambiado nada, hasta las carreteras, las autopistas en las provincias están en un estado desastroso. La gente se muere en camino porque no puede llegar a un hospital. Los hospitales no tienen ningún abastecimiento, no hay los médicos necesarios, tienen que viajar horas y muchas veces hasta la ciudad de Lima. Eso es inaceptable para una economía con un Producto Bruto Interno bastante elevado y con recursos económicos muy elevados. Hemos visto que en años pasados hubo potentes movimientos, sobre todo en el norte, muy significativo Cajamarca, contra las mineras y la destrucción del territorio por parte de las mineras. Sin embargo, hemos percibido que la represión se ha cebado fundamentalmente, la represión en el sur. Esa es la sensación que percibimos aquí en el país. ¿A qué se debe esto? ¿Es que ha sido más potente la movilización en esas regiones del país? ¿O puedes describirnos un poco esto? Sí, la movilización ha sido más potente en la parte sur. Esa es la parte de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, son las provincias que se han levantado con más fuerzas desde un inicio, ¿no? Y menos las partes norte. No significa que estén, digamos, pasivas, sino que la organización ha sido distinta, ¿no? El hartazgo ha comenzado más en el sur, ha sido más rebelde. No quiere decir que en las otras provincias lo acepten esta situación, y por eso han habido estos asesinatos en estas regiones, ¿no? Que también sufrieron los estados de emergencia y los envíos de fuerzas militares, ¿no? Sí que queríamos preguntarte ya como final tu relación con Rondas Campesinas, cómo se ha vivido en el entorno de Rondas Campesinas, en ese movimiento popular, toda la movilización y el conflicto y la crisis, ¿no? Bueno, mi rol ahí es muy reciente, ¿no? Es a raíz de esta
de estos asesinatos que se me ha incorporado como apoyo internacional, ¿no? Para buscar apoyo, sobre todo para denunciar, ¿no? Estos atropellos, bueno, son más que atropellos, son asesinatos, ¿no? Y reforzar la organización también, si puede haber algún tipo de ayuda, de convenios, de proyectos que se puedan dar. Y las rondas campesinas están tomando un rol muy activo, ¿no? Ahorita mismo, estos mismos días, viernes, sábado, domingo, están organizando toda una marcha desde el norte del Perú, Lambayeque, Trujillo, Piura, Ancash, están marchando hacia la ciudad de Lima, ¿no? Están en paro y están organizándose, ¿no? Entonces, uno detrás de otro, ¿no? Es decir, el sur comenzó, luego el norte, luego viene Cajamarca también.